Y vayamos al tema acerca del cual le hablé al final de mi comentario ayer, los derechos privados de propiedad. ¿Por qué le planteo este tema? Porque es uno de los puntos importantes en este paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética. Básicamente estamos aquí hablando de uno de los grandes obstáculos que hay en este país a la libertad económica, que es esa conculcación de una parte importante de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad básicamente se constituyen por 4 elementos. El derecho que tiene usted de la posesión de un bien, el uso de ese bien y la capacidad libre de transferencia de ese bien. Y por encima de esos 3 elementos, repito, posesión, uso y transferencia, es decir, que pueda usted venderlo, regalarlo, obsequiarlo, lo que quiera usted hacer con ese bien. Y el 4.º elemento, que está como una especie de paraguas cubriendo a estos 3, es un sistema judicial independiente que resuelva los problemas en cuanto a controversias judiciales se refiere, de manera expedita y respetando plenamente los derechos privados de propiedad. Los derechos privados de propiedad son, vamos a decir, uno de los requisitos fundamentales para que en un país se dé el desarrollo, el crecimiento económico, se genere confianza en el inversionista para tomar riesgos, para invertir. No es el único elemento, por supuesto, también hay otro que es fundamental, de igual importancia que el respeto pleno de los derechos de propiedad, que es el respeto del contenido de contratos. Yo no sé si le ha tocado a usted sufrir las molestias de personas que hacen manifestaciones, cierran oficinas bancarias, los famosos del Barzón o los seguidores de la cultura del no pago. Uno de los elementos que genera más desconfianza en el otorgamiento de créditos es precisamente esa difusión libérrima, sin cortapisa alguna, de la cultura del no pago, donde, hay que decirlo, una parte no menor de los jueces que tienen que decidir, en vez de decidir de acuerdo al derecho, se ponen del lado de los violadores de la ley, los que se niegan a pagar un crédito que recibieron, lo utilizaron y no quieren pagarlo. Estamos ante una situación, pues, en México, donde en esta reforma se ven las limitaciones que pone al desarrollo, esa cosa que nos viene de muy lejos, el no respeto pleno de los derechos privados de propiedad. No sé si ha escuchado usted ahora en estos días esto que se planteaba en uno de los dictámenes y que se modificó de manera casi semántica nada más, porque en esencia todo siguió exactamente igual. Ahorita le explicaré por qué. Es la expropiación de tierras, sean estas de propiedad privada, usufructo ejidal o usufructo de una comunidad. ¿En aras de qué? Pues de que la explotación de hidrocarburos es una causa de utilidad pública, la cual es privilegio, o sea, es prioridad, prima, dirían en otras partes del mundo, sobre cualquier otra situación. De tal manera, pues, que ante esto que vamos a ver, nos dicen en muy poco tiempo, yo creo que va a tardar esto, pero ese es otro asunto, en un determinado momento si los estudios geológicos y los elementos que se tienen, los indicios que se tienen de que hay en el subsuelo de la tierra que usted usufructúa, esa concesión que tiene, puede ser petróleo, gas, ya sea para explotarlo o extraerlo de manera tradicional o mediante esta tecnología del fracking, tomando en cuenta que estamos hablando del shale gas o shale oil. Prácticamente usted no podrá oponerse a que en su tierra, en su propiedad, se realicen actividades relacionadas con la extracción de gas y de petróleo. No hay respeto pleno de los derechos de propiedad de usted en torno a tal pedazo de tierra o un rancho ganadero, etc. ¿Por qué?
Porque usted estará supeditado siempre a que si al encontrarse petróleo el Estado decide que como usted no quiso vender o usted no se allanó en un determinado momento a lo que le planteaba o le ofrecía a la compañía, el Estado le concede aquel permiso para que entre y usted se amoló. Esto genera una gran desconfianza al grado tal que si usted posee un rancho ganadero en una zona más o menos que se sabe que hay petróleo o gas, usted ruega a Dios Todopoderoso de que no encuentren en su propiedad petróleo, ni gas, ni nada. ¿Por qué? Porque en ese momento usted va a enfrentar al Estado en toda su fuerza. Y no tendrá elementos para defender y ganar el juicio. ¿Por qué? Porque desde la Constitución están conculcados sus derechos privados de propiedad. Pero vea usted lo que sucede en Estados Unidos, por poner un ejemplo cercano, y tan cercano que cruzando la frontera nuestra con el estado de Texas, allá es una bendición que se encuentre petróleo o gas en su tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento llega la compañía petrolera X, Y o Z y le dice, a ver, don fulano, aquí hay esto y esto y esto, y yo le propongo a usted lo siguiente: o le compro su tierra en 5, 4, 3, 10 millones de dólares, o le pago una regalía por barril o por millón de BTUs de gas, etcétera. Y en ese momento para usted es una bendición, porque teniendo una explotación ganadera, dijéramos, va de repente a recibir una gran cantidad de dinero. Aquí en México no es así. ¿Por qué? Porque todo lo que esté abajo de la tierra, de la capita, eso no le pertenece a usted ni en sueños. De tal manera que cambiar expropiación por ocupación es simplemente un subterfugio para que no se oiga mal. Nos van a expropiar. No es cierto. Van a ocupar porque así está en la ley. El Estado mexicano decidió desde hace casi 100 años privilegiar los hidrocarburos por encima de cualquier otra actividad u otro bien. El problema de no respetar los derechos privados de propiedad tiene, como decía al principio, el efecto perverso de no generar confianza en inversionistas. Hay otro elemento, seguramente lo conoce usted, de que si un extranjero viene a poner, vamos a decir, un hotel o un fraccionamiento, construirlo en una zona costera, no es propiedad, no puede ser propietario él de eso. Una franja de 100 kilómetros, de 50 kilómetros, y si es en la frontera son 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando se planteó esto en el siglo XIX, yo creo que pensaban que las bolas esas de los cañones hasta allá llegaban, o los ejércitos, vaya usted a saber. Pero hoy es una soberana estupidez, perdóneme usted la expresión. Es un absurdo. Vamos a poner que llegue una compañía hotelera española, canadiense, norteamericana y construye en un lado de la playa, en un terreno, 200, 300 departamentos, un hotel de 15, 20 pisos, y vamos a suponer que hay un conflicto. ¿Se va a llevar esas casas? ¿Se va a llevar ese hotel? Es un absurdo. No, pues hay que crear un fideicomiso para que hacer esto. Siempre la simulación para evitar tener que transformar la Constitución, reformarla. Ahí le dejo a usted pues esta situación, que veremos algunos conflictos posteriormente. Si quiere usted enterarse de lo que significa el concepto de derechos de propiedad y su inclusión nefasta, perversa en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, le recomiendo un libro que ya he recomendado antes, del doctor Isaac Katz, La Constitución y el Desarrollo Económico de México. El libro ya no está en edición, es un problema obtenerlo, conseguirlo, pero se la pongo más fácil. Si usted en su buscador pone los derechos de propiedad y la Constitución, ahí le van a aparecer muchas ligas, y ahí le va a aparecer una donde el capítulo correspondiente o un trabajo interesantísimo del doctor Katz sobre los derechos de propiedad, muy didáctico, muy claro, y ahí lo puede usted leer sin restricción alguna. De tal manera pues que ya empezó este asunto de las leyes reglamentarias, falta que se aprueben totalmente aquí en el Senado, los otros dictámenes, también en diputados, pero va a ver usted muchos problemas. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política
Y nuestra clase política considera que los ejidatarios son retrasados mentales y los pequeños propietarios también. Son incapaces de defender sus intereses y ante los lobos de la industria petrolera mundial los van a devorar. Eso es una paparruchada, es una estupidez, pero así está nuestra ley. Y en tanto no cambie y defendamos clara y de manera expedita los derechos privados de propiedad, en esa misma medida nuestro crecimiento económico va a seguir sufriendo. Le agradezco su atención y aquí nos vemos el lunes. Va a haber muchos temas en materia económica a los cuales les vamos a rascar y aflorará la verdad. Lo espero el lunes, aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.